para aprender, Señor, de ti. Señor, gracias por esta escuela bíblica que nos entregas. Gracias, Señor, por cada persona, Padre, que ha sentido, Señor, prepararse para ti, aprender de ti. Gracias por la bendición que nos das, de que lo que tú nos entregas por gracia lo podemos dar por gracia, Señor. Que hoy la enseñanza cumpla, Señor, las expectativas, Padre amado, y podamos, Señor, ir avanzando en el conocimiento de lo que tú quieres, Señor, para nosotros. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, haciendo un recorderis un poco así rápido, lo que comenzamos hace 8 días, hablamos de lo que era la teología. Hoy no voy a demorarme, solamente es un recorderis ahí, de lo que era la teología. Vimos las ramas de la teología, las 5 básicamente que hablamos. Vimos lo que era la teología sistemática. Dentro de la teología sistemática hablamos nombramos 3, neumatología, soteriología y cristología. Y dijimos que en esta escuela bíblica íbamos a empezar con cristología. Hablamos lo que era la definición de cristología. Dijimos de que por qué es importante la cristología, lo hablamos, de que por qué es importante. Entonces ese día di yo las 4 razones por las cuales es importante la teología, la cristología. Vimos 4. Y luego comencé con el primer capítulo donde hablaba de lo que era la preexistencia. Yo después Clarita te voy a mandar lo de la primera. Entonces la preexistencia, hablamos de lo que era la preexistencia, ¿amén? ¿Se acuerda que hablamos de eso? Hablamos de lo que era la preexistencia en el Antiguo Testamento, lo vimos también. Y había comenzado básicamente con la preexistencia en el Nuevo Testamento. Y había hablado de algunas cosas ya de esa preexistencia en el Nuevo Testamento. Y hoy voy a continuar con esta parte de la preexistencia en el Nuevo Testamento, pero con otras profundidades más del tema. Amén. Entonces, hoy vamos a continuar con esa parte de preexistencia en el Nuevo Testamento, con este primer capítulo que es supremamente importante. Entonces, para eso yo quiero que veamos otro texto que escribe el apóstol Pablo, que está en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 9. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 9, donde hay un pasaje bien importante que ustedes se van a dar cuenta lo que habla este pasaje y de cómo nos puede a nosotros resumir muchas cosas. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 9, ¿lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Miren lo hermoso y lo importante de este pasaje que contiene básicamente la vida de Jesús en sus 3 etapas. Si usted mira detenidamente este pasaje está conteniendo la vida de Jesús en las 3 etapas. O sea, la preexistencia, la primera etapa, la segunda, la encarnación, y la tercera, la glorificación. Entonces vamos a mirar que ahí en este pasaje que leímos de Filipenses 2, 5 y 9 están estas 3 etapas y las vamos a ver. ¿Están listos? La primera, mire donde dice, en el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Ahí está hablando de la primera etapa, la preexistencia. ¿Sí o no? Está diciendo bien clarito. Dice, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. La primera etapa que nos muestra es la preexistencia. Pero en ese mismo pasaje, si vamos al verso 7, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y dice, hecho semejante a los hombres. O sea que ahí nos está hablando de la segunda etapa de la vida de Jesús, la encarnación. Cuando Él se encarnó, dice ahí bien clarito, que hecho semejante a ¿qué? A los hombres, o sea, se encarnó.
Y viene también la tercera, que es la glorificación, la tercera etapa que nos muestra. Verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí está hablando de ¿qué? De la exaltación o de la glorificación. Entonces, si nos damos cuenta que ahí en la misma palabra del Señor, en el Nuevo Testamento, nos está diciendo y nos está hablando de la preexistencia de Dios. Pero no solamente nos habla de la preexistencia, sino nos habla de dos cosas más importantes de la vida del Señor. ¿Cuál fue la otra? La encarnación y la glorificación. Pero como el tema que estamos hablando nosotros es de la preexistencia, pues ahí nos da una claridad de que Jesús en el Nuevo Testamento también se habla de que preexistió antes. ¿Correcto? En otro texto también es muy importante, está en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Este es otro texto también muy importante, un texto principal que nos habla también de cosas bien importantes. Colosenses capítulo 1, verso 16 y 17. ¿Hasta aquí alguna pregunta de Filipenses, de Filipenses, la que hablamos anterior, sobre las tres etapas? ¿Verdad? O sea, solamente estamos hablando de una hasta ahora, la preexistencia. Después hablaremos de encarnación y glorificación, pero por ahora estamos hablando de la preexistencia. Entonces vamos con el segundo pasaje, Colosenses capítulo 1, verso 16 y 17. ¿Lo tenemos? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, ¿qué dice? Subsisten. O sea que si somos honestos, ahí en este pasaje también nos está hablando de cosas bien importantes. Por ejemplo, dice, en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Cristo. Ahí nos está hablando de preexistencia. Si el Señor no hubiera estado presente desde siempre, pues no hubiera creado. Y dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Y luego más adelante dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y otro pasaje, y otra parte dice, todas las cosas en Él que subsisten. O sea que aquí vemos la importancia y se señala la participación de Cristo en la creación, donde nos dice que Jesús participó en el acto creativo como parte de la deidad. O sea que aquí nos está hablando de que Jesús existió y que como existió hizo parte de la creación de todo lo que hoy tenemos nosotros. Ahora, hay tres elementos centrales que se encuentran en estos versículos que hemos hablado. Tres elementos con los cuales podemos, cuando uno mira todos los versículos, podemos sacar la conclusión de estos tres elementos. El primer elemento es que dice que Cristo fue la persona por el que Dios creó todo el cosmos. Cristo es la persona por el cual se creó ¿qué? Todo el cosmos. Si usted ahí lo miramos de la preexistencia, etc. El segundo elemento es que Cristo es el mediador de la creación. ¿Es el mediador de qué? De la creación. Y la tercera es que Cristo fue la causa final de todo lo creado. O sea que si uno mira los textos que hemos hablado, que fueron dos más los que vimos en la clase anterior, podemos resumir estos tres elementos centrales que se encuentran en esos versículos. Primero, que Cristo fue la persona por el que Dios creó todo el cosmos. La segunda, que Cristo es el mediador de la creación. Y la tercera, que Cristo fue la causa final de todo lo creado. Y esto es algo que lo tenemos claro. Es más, Hebreos 13:8 lo afirma cuando dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. Ni cambió estando en la persona del Dios Todopoderoso, ni cambió estando en la forma humana. Amén. O sea, es el mismo. Por eso dice la misma palabra, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es inmutable. Y el único ser inmutable es Dios.
Luego, cuando hablamos de que Jesucristo es inmutable, estamos hablando de que Jesucristo es Dios. Y eso tiene que quedar bien entendido. Por inmutable, que no cambia. Inmutable no cambia, nunca cambia. Nunca cambia, siempre es el mismo. Entonces, por lo tanto, en toda la Biblia, en toda la Biblia, está explícitamente señalada la preexistencia de Cristo. Si uno mira toda la palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ahí se nos habla claramente de la preexistencia de ¿quién? De Cristo. Hay gente que de pronto le dice a uno, no, pero es que eso no es así, es porque no escudriña la palabra. Si uno escudriña la palabra, se da cuenta que ahí está esto que estamos hablando. Ahora, este énfasis en la preexistencia de Cristo que aparece en el Nuevo Testamento tiene por lo menos 3 propósitos. O sea, hay 3 propósitos que validan más la preexistencia de Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son esos 3 propósitos? O sea, ¿por qué realmente se habla de la preexistencia de Cristo en el Nuevo Testamento? Primero, porque une lo más posible a Jesús con Dios, primero. O sea, une a que Jesús sea Dios. En el Nuevo Testamento Jesús es Dios. Pero también nos ayuda a ¿qué? A unir a Jesús con Abraham, con Isaac y con Jacob, o sea, con los patriarcas. O sea, no deja a un Dios aislado del mundo, sino nos deja a un Dios que se quiso ¿qué? Acercar al mundo. Entonces, al acercarse al mundo, nos habla de sus primeros, o sea, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esto lo hablan también en el Nuevo Testamento. Esto también lo dice. Otro de los propósitos, identificar la plenitud de Dios como creador y redentor. Cuando uno mira la palabra, uno se da cuenta de que Jesús es un creador y es un redentor. ¿Vino a qué? A redimir a cada uno de nosotros. Pero también vino a qué? O también es un qué? Es un Dios creador. Creó todo lo que vemos. Creó todo lo existente. Y dice la palabra que lo que vemos y lo que no vemos fue hecho por Él. Y tercero, el tercer propósito es que enlaza la dispensación del Antiguo Testamento con la del Nuevo Testamento. O sea, enlaza las 2 historias. Las enlaza. Acuérdense que hace 8 días vimos que el Antiguo Testamento nos habla de la venida de Jesús. Y el Nuevo Testamento nos habla de ¿qué? De ya el Jesús estando en la tierra y lo que más adelante va a ser de Jesús. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener. Entonces, ya nos dimos cuenta básicamente de cómo es Jesús o qué dice el Antiguo Testamento de la preexistencia de Jesús, qué nos dice el Nuevo Testamento de la preexistencia de Jesús. Y ahora viene una parte muy importante, y es ¿qué dice el mismo Jesús de su preexistencia? ¿Qué dice el mismo Jesús? Ya lo vimos en el Antiguo, ya lo vimos en el Nuevo, pero ahora es bueno que veamos qué dice el mismo Jesús de su preexistencia. En otras palabras, el testimonio de Jesús sobre sí mismo. Si nosotros nos damos cuenta, Jesús se atribuyó a sí mismo una serie de títulos. Lo vamos a ver ahorita, pero Él se atribuyó una serie de títulos. Pero no solo se atribuyó, sino que hizo otra cosa supremamente importante, y es que permitió que otros le dieran este título. Cuando le daban algún título, Él nunca dijo, no me lo digan, no me lo hagan, no soy yo. Entonces, aquí tenemos que tener claro, Jesús mismo se atribuyó algunos títulos, pero permitió también que otros se lo atribuyeran y no los negó. Luego ya por ahí tenemos que decir que el mismo Jesús está hablando de su preexistencia aquí en esta tierra. Para ustedes, ¿qué es la palabra Mesías? Redentor. Alguien que viene como un mensaje. Es el ungido también. Cuando hablamos de Mesías, la palabra Mesías como tal es la palabra enviado de parte de Dios. Es la palabra enviado de parte de Dios. Pero que no se confunda con cuando yo envío a alguien de parte de Dios, a un profeta o un evangelista, no. Cuando yo digo enviado de parte de Dios, estoy hablando como representante único de la deidad.
el Mesías es un representante único de la deidad. Y cuando uno habla de Mesías, se le atribuye otro nombre más, el ungido. El ungido. O sea que ese Mesías que llegó a esta tierra como representante único de la deidad, fue ungido por Dios primeramente. Y creo que ustedes cuando hablan de unción o se acuerdan de unción, usted sabe que en el antiguo pacto, o sea, en el Antiguo Testamento, se hablaba de ungimiento a aquellas personas que se enviaban, se les colocaba aceite, se les colocaba su mano y se enviaban como reyes o como sacerdotes o como profetas. Ese era un ungido en aquella época. Se ungía a aquella persona. Entonces, si nosotros sabemos que ese Mesías llega a la tierra, es ungido, sabemos que la palabra unción tiene que ver con esto. O es enviado como rey, o es enviado como sacerdote, o es enviado como profeta. Luego ya con eso estamos dándole un título a ese Jesús. Y el título que recibió acá es Cristo el Mesías. Es Cristo el Mesías. Y ya cuando habla de uno Cristo el Mesías, está hablando de que es un rey, pero que también es un sacerdote y también es un profeta. Él es el único que cumple los tres, realmente. Él es el único. Ahora, la verdad sobre ese Cristo Mesías hay que leerla en el contexto bíblico del triple oficio. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se confería a los que estaban destinados a guiar o a representar al pueblo de Dios. Por ejemplo, el Cristo Mesías que hablamos, él fue enviado ¿a qué? A guiar o a representar al pueblo de Dios. Siempre que aparecía este Mesías, siempre que aparecía Cristo como tal, él era un enviado de Dios y que era el representante como tal de Cristo o de Dios aquí en la tierra. Él vino a representar ¿a quién? A Dios en la tierra, pero no solo a representarlo, sino que él era Dios, pero él no podía darse a conocer a la gente de primerazo. Por eso, si usted se da cuenta, nunca en la boca de Dios, nunca en la boca de Jesús, perdón, él se proclamó como Dios de una. Porque él sabía que si él se proclamaba como Dios de una, inmediatamente su plan redentor se iba a dañar, porque inmediatamente lo iban a agarrar, lo iban a apresar, y todo lo que él había presupuestado hacer no lo hubiera podido hacer. Por eso nunca en la boca de él apareció eso. Apareció otros términos, apareció otros nombres, pero él nunca se atribuyó ese nombre de Dios como tal. Él era el Mesías. O sea, ¿quién es el Mesías? El único que. ¿Qué significa Mesías? ¿El único qué? El representante único de la deidad. Ese es el Mesías. Y cuando hablamos de Cristo, hablamos de ungido. Cristo significa ungido. Entonces tenemos que entender, él era un Cristo ungido, o sea, el representante único de la deidad, y al que venía y se le había dado el título de rey, el título de sacerdote y el título de profeta en esta tierra. Por eso él era un Cristo Mesías. Ahora, miremos lo que dice Lucas capítulo 1, verso 32. Lucas capítulo 1, verso 32. Estas fueron las palabras que se le dieron a Jesús. Lucas capítulo 1, 32. ¿Lo tenemos? Dice, este será ¿qué? Grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. O sea que ya con esto, en el Nuevo Testamento se está colocando un nombre específico a Jesús. ¿Cuál es? Primero, que será grande, que será llamado como Hijo del Altísimo, que será el Señor, que el Señor Dios le dará el trono de David, o sea que será un rey. O sea que con esto, cuando se le presenta de esta manera, están dándole una autoridad tremenda a Dios. A Jesús, perdón, una autoridad tremenda como rey, pero no solo como rey, sino como hijo de ¿quién? Del Altísimo.
se le está dando, y dice algo bien tremendo, es que este será grande. O sea, ya se estaba dando sobre él unos términos y unas cualidades que sobre otro no se había dado. ¿Por qué? Porque se dice, Hijo del Altísimo, aparte de eso será grande, y aparte de eso el Señor Dios le dará el trono de su padre David. O sea, ya con eso le estaba incorporando un reinado a Dios. Un reinado. Eso fue solamente para su nacimiento. Eso fue solamente el dado a su nacimiento. Y también dice la palabra, por ejemplo, que Daniel, en Daniel 9:25, mire lo que dice Daniel 9:25. Dice Daniel 9:25, sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos. Mire que ahí está hablando de un acontecimiento importante. ¿Y cuál es ese acontecimiento importante? Que toman a Jesús, que es el príncipe, el Mesías príncipe, lo toman como una medida. Y dicen, desde tal tiempo hasta la aparición del príncipe Mesías o el Mesías príncipe, habrá tantas semanas. O sea que ya están tomando como una piedra angular, como algo específico, como algo supremamente importante, ese Mesías príncipe. ¿Y quién era el Mesías príncipe? Jesús. O sea que ya desde esa época, desde Daniel, se estaba profetizando esa parte. Y todavía no he hablado de lo que el mismo Jesús se llamaba. Pero hasta aquí más o menos ha quedado entendido. ¿O hay alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Es claro hasta ahí, ¿cierto? No hay ningún inconveniente hasta ahí. Miremos un momentico Marcos capítulo 8, verso 27 al 30. Marcos 8, 27 al 30. Quien lo encuentre, por favor, lo puede leer. Marcos 8, 27 al 30. Marcos 8, 27 al 30. A ver, Tato. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea y Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no les dijesen de él a ninguno. Detalle dice algo. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le pregunta a los apóstoles? ¿Qué dicen de mí? ¿Sí? Y entonces empiezan a relatarle. Unos dicen esto, otros dicen aquello y otros dicen, y hasta ahí no hay ningún problema. Pero llega un momento en que Jesús le dice a sus discípulos, a sus apóstoles, ¿y ustedes quién creen que soy yo? ¿Qué dicen de mí? ¿Y qué fue lo que le contesta Pedro? ¿Tú eres qué? El Cristo, o sea, el Mesías, o sea, el único de la deidad que está acá. Y mire que algo importante, no dice que Jesús le dijo, no, está equivocado. Están equivocados, no diga eso. Sino que lo confirma. Lo único que dice que es, no lo diga nadie. Pero en ningún momento Jesús le dice a ellos, lo que usted está diciendo es mentira. ¿Me hago entender? O sea que ya ahí nos damos cuenta que el mismo Jesús ya estaba validando un nombre. El mismo Jesús ya estaba diciendo quién era él. Y entonces, gracias amor, y entonces es importante que nos demos cuenta que ya Jesús indirectamente está diciendo, ustedes tienen razón de quién soy yo. Yo soy el mismo Dios hecho hombre. Tranquilo. Yo entiendo que le decían que era Juan el Bautista, pues pensaban que era Juan el Bautista que había regresado, Elías, pero ¿por qué en ocasiones le decían también el hijo de David? Por la descendencia. Por la descendencia. O sea, si decimos humanamente hablando, supuestamente tendría que venir de esa descendencia. Entonces por eso se decía hijo de David. Porque decían que el Mesías iba a venir ¿de dónde?
de la descendencia de David. Entonces, si él era el Mesías, ¿de dónde venía? De la descendencia de David. Pero algo importante, cuando estamos hablando nosotros de que le decían que tú eres el Cristo, lo que estaba validando el Señor y le estaba diciendo a sus apóstoles, era diciendo, ustedes tienen razón. O sea, que todas las profecías que aparecen en el Antiguo Testamento hablando del Mesías, ¿de quién están hablando? De mí, decía Jesús. Con eso que les dijo, básicamente, cuando no les dijo que él no era el Mesías, que él no era el Cristo, sino cuando les aceptó que él era el Cristo, sino que no se lo comentaran a nadie, lo que le estaba diciendo ahí a todos ellos indirectamente es que todas las profecías que se hicieron, todas las que se hicieron sobre el Mesías, sobre el Cristo que has de venir, todas esas profecías son sobre mí, estaba diciendo él, les estaba dando a entender. Y había otra, cuando dice ahí bien clarito, que había una que usted y yo siempre, básicamente, en la Semana Santa lo hacemos. Y es la que dio Zacarías capítulo 9, verso 9. Una importantísima profecía que se dio en Zacarías capítulo 9, verso 9, donde se estaba anunciando que había un rey Mesías que entraría a Jerusalén y entraría de una manera específica. Zacarías 9, 9. ¿Se acuerdan de qué manera entró Jesús a Jerusalén ya para ser consagrado en la Semana de Pasión? ¿Se acuerdan cómo entró él? Él entró encima de un pollino, ¿verdad? Y todo el mundo empezaba a alabarlo, a glorificarlo, a exaltarlo, a decirle nombres tremendos, cumpliendo la profecía que había dado Zacarías 9:9. La profecía dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y decía muchas veces en la palabra, ahora sí lo que dice de pronto, lo que preguntaba Tato, Mateo 21, por ejemplo, 1 al 10, se habla mucho que decía, Hosana al hijo de David. Hosana al hijo de David. ¿Por qué? Porque acuérdense que se decía y que ellos sabían que el Mesías Cristo tenía que venir de la descendencia ¿de quién? De David. O sea que al decir Hosana al hijo de David, le estaban reconociendo que Jesús era el Cristo también. Y nunca dijo Jesús, no me digan eso, no me lo digan, yo no soy. Y a pesar de la indignación de los fariseos, a pesar de que los fariseos se enojaban, a pesar de que los fariseos querían matarlo, etc., Jesús acepta la aclamación mesiánica que le hacen llegar. Y usted lo puede ver ahí en Mateo 21, 16, si lo quiere anotar, o en Lucas 19, 14. Mateo 21, 16, Lucas 19, 14. Él acepta todo lo que le están diciendo. El Cristo, el Hosana, el hijo de David, todo lo que le dicen, él lo acepta. A pesar de que los fariseos se enojan. A pesar de que los fariseos no querían porque estaban dando a entender quién era. Ahora, algo importante que nosotros debemos saber es esto. Cualquiera, entre comillas, podía decir que venía como enviado de Dios. Y a lo mejor lo aceptaban. Pero que alguien dijera que era el único Mesías Cristo, para los fariseos eso era algo que grave, porque se estaba haciendo pasar por Dios. No estaba solamente haciéndose pasar por un hijo de Dios, sino que se estaba haciendo ¿qué? Dios. Y eso fue lo que más le dolió a los fariseos, que aunque Jesús nunca se los dijo de forma directa, sí se los dio a entender. Entonces ellos hubiesen aceptado, entre comillas, que hubiesen dicho que venía uno de parte de ¿quién? De Dios. Aunque hubiesen dicho tal vez viene el Hijo de Dios. Y aunque se hubieran puesto de mal genio y todo, pues bueno, pero lo que no aceptaban, lo que para ellos era una blasfemia terrible, era que dijeran que Él era Dios. No solo que era el Hijo, sino que era el mismo ¿qué? El mismo Dios. Señora.
Mateo 21, 16 o Lucas 19, 40, cuando habla de mesiánico y se habla de pequeñitos. 21, 16 y 19, 40. Lee 21, 16. Ok, léelo en inglés, que otro me lo traduce. O sea, ahí está hablando de qué? Está hablando de los pequeñitos, pero si usted mira el contexto, esos pequeñitos, ¿qué le estaban diciendo a Jesús? ¿Qué le estaban diciendo básicamente al Señor? ¿Sí me hago entender? Exacto. Entonces te dice, estos pequeñitos están reconociendo quién soy. Estos pequeñitos están reconociendo quién soy. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta. Pero a lo que voy yo ahorita es que al final cuando es juzgado ante el Sanedrín y ante la imperiosa pregunta para que se declarara o no el Mesías, Jesús fue muy claro, Mateo 26, 64. Mire Mateo, tranquilo que se durmió fresco. Mateo 26, 64. Mateo 26, 64, sí, 6:4. Jesús les dijo, Mateo 26, 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Cuando está en el Sanedrín ante la pregunta de que si él era el Mesías, entonces Jesús le responde, ¿qué? Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Que era otra manera de decir, soy igual a Dios y estaré sentado a su lado. O sea, esto les movía la cabeza a esa gente. Le rasgaba, como se dice. Ahora, uno de los términos que utilizaba el Señor mucho para él era hijo de hombre. ¿Se acuerdan? Él utilizaba muchísimo el término hijo de hombre. Pero quiero aclararle una cosa. Ese término hijo de hombre no es como algunos suponen que era un título de humildad. Que era un título, algunos dicen, sí, es que se llamaba hijo de hombre para un título de humildad, para destacar la condición humana. No, él lo utilizaba como un término de majestad. Él lo utilizaba como un término de majestad y de gloria. ¿Por qué? Porque tal como se presenta en los textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, usted puede mirar ahí por ejemplos, Daniel 7:13, Mateo 24:27, Mateo 24:37, etcétera, etcétera. Ahí en esos textos que le digo en el Antiguo, se hablaba básicamente de eso, del término majestad y de gloria como hijo de hombre. Entonces, él no estaba diciendo, yo soy hijo de hombre porque es que yo me quiero identificar con los hombres. Él estaba diciendo, yo soy hijo de hombre porque estaba hablando de majestad y gloria. Porque él nunca, como yo le decía anteriormente, se quiso presentar como ¿quién? Como Dios como tal. Como Dios como tal, nunca lo quiso hacer. Entonces, tenemos que tener claro esa parte que es importante. Nunca, vuelvo a repetir, en los evangelios la expresión hijo de Dios es puesta en los labios de Cristo. Nunca. ¿Por qué razón? Porque sabemos que si se lo hubiera hecho, no hubiera podido cumplir los 3 años de ministerio. Lo hubieran acabado antes. Sin embargo, en varias formas dejó en claro que era efectivamente el Hijo de Dios. Aunque él nunca lo dijo, lo dejó en claro. Aunque él nunca dijo, mira, yo soy el Hijo de Dios, él lo dejó muy en claro. ¿Por qué? La manera que hablaba de su Padre. Cada vez que él hablaba de su Padre, no lo hablaba como cualquier otro. Se notaba que había algo más íntimo cuando él hablaba de su Padre. Usted lo puede ver ahí si quiere anotar en Mateo 7:21, que no lo leo por razones de tiempo, o en Mateo 10:32, o en Mateo 12:50, donde él habla básicamente y habla de su Padre con una familiaridad que no todos la tenían. Entonces, cuando escuchaban hablar a Jesús de esa manera, lo entendían claramente, porque había una relación muy íntima. Es como cuando usted de pronto ha tenido una super relación con su papá, una relación tremenda. Cuando usted habla de su papá, se nota esa relación, se nota que hay como ese toque especial, y eso notaba la gente cuando escuchaba a Jesús hablando de su Padre. Y si usted se da cuenta, en ninguna religión, en ninguna, hay algo parecido.
Ninguna habla de que, por ejemplo, Mahoma hablaba de su padre de esa manera. En ninguna. Solamente Jesús habla de una manera tan íntima de su padre que todos lo notaban sin que él lo dijera. Segundo, la forma en que Jesús se relaciona con su padre. O sea, no solo cómo habla, sino la forma en que él se relacionaba diciéndole a él. Es que yo y mi padre esto, mi padre y yo una cosa, mi padre y yo la otra. Y usted lo puede ver, por ejemplo, en Mateo 11, 25 al 27. Mateo 11, 25 al 27, ahí se ve la forma en que Jesús se relacionaba con su padre, como un caso excepcional. Lo tercero, la confesión de Cesarea de Filipo. Mateo 16, 13 al 21. ¿Me haces un favor? ¿Me regalas Jay, Mateo 16, 13 al 21? Mateo 16, 13 al 21. Dice así la palabra del Señor, donde habla de la confesión de Cesarea de Filipo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. O sea, la confesión que él mismo da. Cuando ellos le dicen esto, él dice, entonces eso también le da una relación a uno de quién es ese Jesús que está uno hablando. La cuarta, la declaración acerca del día del juicio. La declaración acerca del día del juicio. Usted lo puede ver en Marcos 13:32. La declaración que está, si me haces el favor y me regalas Marcos 13:32. Marcos 13:32 para que usted lo mire, su declaración acerca del día del juicio. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Su declaración acerca del día del juicio. Y Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie, sí, ya, o sea, es unos versículos anteriores, está hablando ese día en el juicio, le están diciendo cosas y él inmediatamente dijo, nadie sabe la hora y nadie sabe el momento en donde el Hijo volverá otra vez. Y esto es algo importante de lo que Dios está hablando. Ahora, miremos la respuesta que le dio a Caifás, Lucas 22:66. Lucas 22:66. La respuesta que se le entrega a Caifás, que Jesús le da a Caifás. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, sigue, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Sigue. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. ¿Sigue? Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Siguiente. Dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios. Y él dijo, vosotros decís que lo soy. O sea, él indirectamente estaba jugando con ellos. Les estaba sacando el bloque. Les estaba sacando la piedra, como decimos. Pero les estaba diciendo, si yo se los digo, ustedes no me van a creer, entonces, ¿para qué insisten? ¿Para qué insisten? Un hombre como tal no podía ser acusado de blasfemo por haberse llamado Mesías, vuelvo a repetir, pero debía hacerlo si se presentaba como Dios. O sea, si él se presentaba como Dios, sí, grave. Y Jesús en eso lo sabía. Jesús no anduvo dando conferencias en torno a su existencia mesiánica o a su misión vicaria de Dios. Jesús simplemente vivió y vivió de tal manera que no dejó dudas en la mente de nadie que él era Dios. O sea, él no se puso a dar conferencias sobre quién era él y que yo soy esto. No, él sencillamente vivió. Él sencillamente mostró
Él sencillamente se dieron cuenta de quién era y con lo que él era se dieron cuenta que él era el Hijo de Dios. Y cuando hablaban con él y cuando se daban cuenta, se dieron cuenta que era el mismo Dios. No solamente era el Hijo de Dios, sino que también era ¿qué? Dios. Pero lamentablemente no todo el mundo lo entiende, porque acuérdense que dice la palabra que para los que no amamos realmente a Dios, las palabras del Señor son locura. Son locura. Y eso sucedió desde aquella misma hora. Las enseñanzas de Jesús no se basaban en la tradición judía, por el contrario, a la tradición contraponía la visión distinta. O sea, él no venía a darles enseñanzas como tal judías. Él venía a mejorar esas enseñanzas judías. Él venía a mejorar las enseñanzas que los judíos habían venido impartiendo mal. Él venía a decirle, no, lo que ustedes están haciendo no es. Ahora, acuérdese algo importante que decía Jesús y que por algo que lo atacaron mucho. Es que pareciera que Jesús venía a colocar toda el judaísmo o todas las enseñanzas judías, las quería poner como patas arriba, las quería cambiar. Y no es eso. Lo que pasa es que como él sí sabía cuáles eran las enseñanzas que Dios había estipulado, él se había dado cuenta que muchas de esas enseñanzas las habían cambiado o las habían malinterpretado o le habían exagerado cosas. Entonces acuérdense, por ejemplo, que a los 10 mandamientos que habían sido estipulados y que, por ejemplo, al día de reposo, que era uno importante, le habían agregado cosas que no podían sanar, que no podían esto, que no podían aquello, que en una cosa, que en otra. Y Jesús dijo, pero es que eso no fue escrito. Eso todo lo que están haciendo no dice. En los mandamientos no dice que Dios haya dicho que no se podía sanar. No dice en ningún momento eso. No dice que no se podía hacer de pronto tal cosa, tal otra. Entonces, él lo que vino fue a aclarar a todos esos judíos, lo que vino fue a aclararles ¿qué? Las enseñanzas de Dios. Y por eso molesta y molestó muchísimo a esa gente, porque les estaba cambiando. Eso es como si nosotros, por ejemplo, entráramos a una iglesia católica y entráramos allá a hablar con el sacerdote o habláramos con el sumo sacerdote y a decirle sencillamente, oiga, lo que usted está enseñando está mal, usted tiene que quitar las imágenes, usted tiene que quitar esto, usted tiene que quitar eso porque la palabra dice aquello. ¿Usted cree que ellos lo van a aceptar? Ellos no lo van a aceptar y se van a enojar. Pero eso no quiere decir que porque yo le diga eso, yo estoy mal y ellos están bien. Y eso pasaba con los judíos. Ellos le habían cambiado muchas cosas y le habían exagerado en muchas de las reglas como tal. Y eso fue lo que vino el Señor a discutir. Y por eso el Señor se dejó llamar como debía ser llamado, pero por quienes debían ser llamados. No cualquiera le podía decir a él. Un fariseo no le iba a decir a él, hijo de Dios. Un fariseo no le iba a decir Dios. Por eso él se dejó llamar de quien debía dejarse llamar. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener bien claro. Miremos algo importante también que nos deja esta palabra. Algunas implicaciones de la preexistencia del Señor. O sea que el Señor ha existido desde hace mucho tiempo, antes en el cielo y en la tierra. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando aparecía el término ángel de Jehová? Cuando usted ha escuchado de pronto el término ángel de Jehová, no sé si usted lo ha escuchado en la palabra, dice ángel de Jehová. Cuando se habla de ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, se está refiriendo a Jesucristo. Se está refiriendo. Aunque aparece algunas veces como un ángel o como un humano, es percibido como Dios. Y para eso miremos Génesis 16, 7. Génesis 16, 7. Solo miremos esta y voy a dar ¿cómo se llama? Las citas de las otras. Génesis 16, 7. ¿Me haces un favor, Jay? Dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino del sur. Y la halló el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesucristo. Y está hablando de cuando halló a Agar. ¿Se acuerda quién era Agar? Agar. Agar era la sierva de quién? Con la que Abraham tuvo ¿qué? Su desliz, con la que su esposa le dijo, tenga un hijo con mi sierva, tenga un hijo con mi sierva. Era una mujer muy comprensible en esa época. Sí.
Y le dijo, y esa era Agar. Lo tiene que decir en inglés, Agar. Agar. Entonces, acuérdese que ella fue echada junto con su hijo, fue echado. Fueron echados. ¿Quién era Agar? ¿Se acuerda quién era Agar? ¿Cómo se llamaba su hijo? Ismael. Acuérdese esto. Abraham tenía una esposa a la cual amaba mucho, Sara, pero ella no tenía hijos. Dios le había dicho a Abraham, ¿se acuerda? Se le había dicho a Abraham, usted va a tener un hijo. Pero la esposa no se aguantó y entonces le dijo, mire, yo creo que el hijo va a ser por otra manera. Entonces más bien tome a mi sierva Agar y tenga un hijo con ella. Y ahí en ese momento también Abraham, aunque lógicamente que uno dice que el Señor tenía todo cuadrado, pero también a Abraham se dejó como tal y dudó y a lo mejor dijo, sí, a lo mejor el hijo no va a ser con Sara, sino con esta, pues entonces hagámosle aquí a esta también, ¿verdad? Y entonces tuvo a Ismael, pero dice que cuando tuvo a Ismael, Ismael fue creciendo y en ese momento quedó embarazada, ¿quién? Sara. ¿Y nació quién? Isaac. Y que dice que la mamá de Isaac, o sea, Sara, empezó a mirar y a decir, oiga, es que la sierva Agar se la está dando como de a mucho, se cree como mucho y ahora mire lo que pasa y el hijo mire cómo trata a mi hijo, etcétera. Entonces le dijo al papá, le dijo a su esposo, échela. Y él la echó. Y si usted mira esa historia, que es muy bonita, sale Agar con su hijo. ¿Y qué quería hacer Agar? Que su hijo muriera también. Porque dice que en el desierto ella llegó y lo colocó allá al hijo y ella se fue, esperando que el hijo muriera. Y fue cuando el Señor se le aparece. Y entonces ahí se habla de ese pedazo, cuando se le aparece a Agar. O sea, el ángel de Jehová se le apareció ¿a quién? A Agar. O sea, Jesús se le apareció ¿a quién? A Agar. Otro aspecto donde el ángel de Jehová se aparece, a Abraham. Y le voy a dar solo la cita para que ustedes la escriban ahí. Abraham, Génesis 18:1, 22:11 y 12. Génesis 18:1, 22:11 y 12. Y Juan 8:58. Génesis 18:1, 22:11 y 12 y Juan 8:58. Ahí también se le aparece ¿quién? El ángel de Jehová. ¿A quién? Abraham. ¿Quién era el ángel de Jehová? Jesús. 18:1, 22:11 y 12 y Juan 8:58. Otro personaje en el cual se le apareció el ángel de Jehová, Jacob. Génesis 48, 15 y 16. 31, 11 y 13, o sea, Génesis 31, 11 y 13. Y 32, 24 al 32. Repito, Génesis 48, 15 y 16. 31, 11 al 13. Y 32, 24 al 32. Nombro dos más y ya. Moisés, Éxodo 3, 2 y 14. Éxodo 3, 2 y 14. Y el último, Josué 5, 13 y 14. Josué 5, 13 y 14. 13 y 14. Entonces ahí miramos que algunas de las implicaciones bíblicas de la preexistencia es que se le decía a Jesús el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Amén. Pero también hay otra cosa importante. Hay títulos que se le adjudicaban a Jesús que señalaban su eternidad. O sea, hay títulos que cuando se le decía a él, se le estaba dando a entender la eternidad que él tenía. Por ejemplo, los nombres que se les dio a Jesús, el alfa y la omega. El alfa y la omega, da a entender la eternidad, el alfa y la omega, la eternidad. Otro título que ya lo hemos manejado, el Cristo. Es otro título que recibe a Jesús. Otro título como tal que se habla, el admirable. Otro, el consejero.
Dios fuerte, Padre eterno, Dios con nosotros, el gran Dios y Salvador, Dios bendito para siempre. Con estos títulos se identifican a Jesús con la revelación del Antiguo Testamento acerca de Jehová Dios. Y quiero que usted en su casa observe esto y coloque ahí usted. Compare Mateo 1:23. Compare Mateo 1:23 con Isaías 7:14. Compare Mateo 1:23 con Isaías 7:14. Compare Mateo 4:7. Isaías 7:14. Mateo 1:23 con Isaías 7:14. Y compare Mateo 4:7 con Deuteronomio 6:16. Con Deuteronomio 6:16. Compare Marcos 5:19. Estoy despacio. 6:16. Marcos 5:19 con Salmos 66:16. 6:16. Y el último, Salmo 110:1 con Mateo 22:42 al 45. ¿Cómo? Señor. Señora, perdón. 42 al 45. Ahora, miremos algo importante. La preexistencia de Cristo se sobreentiende en el hecho de que tiene los atributos de la deidad. O sea, Cristo tiene los atributos de la deidad. Por eso cuando uno mira a Cristo y empieza uno a estudiar realmente la verdad de él, se da cuenta que el mismo Cristo tiene los atributos que tiene Dios. Por ejemplo, vida, Juan 1:14. O sea, el atributo de tener vida, Juan 1:14. ¿Se acuerda que dice Juan 1:14? Está después del 12. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos la gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. O sea, dio vida ahí. Otra cosa que tiene, existencia en sí mismo. Existencia en sí mismo. Juan 5:26. Juan 5:26. Existencia en sí mismo, Juan 5:26. Usted por favor lo mira en su casita. Inmutabilidad. ¿Qué es inmutabilidad? Que no cambia. Inmutabilidad, que no cambia. Inmutabilidad, Hebreos 13:8. ¿Se acuerda que la vimos el mismo de ayer, hoy, por los siglos? O sea, estas son características que estoy hablando de Jesús comparadas con las mismas características que tiene ¿quién? El Dios Todopoderoso. Inmutabilidad. Otra. ¿Cómo? Hebreos 13:8. Otra de las características, verdad. Juan 14:6. Él era el Dios de verdad, Él era el Hijo de la verdad, Él era la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Otra característica, el amor. Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. Otra característica, santidad. Hebreos 7:26. Otra, eternidad. ¿Va bien, Clara? Ok, eternidad. Colosenses 1:17. Colosenses 1:17.
y Hebreos 1:11. Colosenses 1:17, Hebreos 1:11. Otra característica, omnipresencia. Mateo 28:20. Omnipresencia, Mateo 28:20. Otra, omnisciencia. Primera de Corintios 4:5, omnisciencia. Primera de Corintios 4:5. Que todo lo sabe. Colosenses 2:3, omnisciencia. Primera de Corintios 4:5 y Colosenses 2:3. Y la última, omnipotencia. Mateo 28:18. Mateo 28:18, omnipotencia, y Apocalipsis 1:8. ¿Hasta aquí alguna pregunta? O sea, nos dimos cuenta algo muy importante, y es que Cristo es el mismo ¿qué? Es el mismo Dios. Y habíamos hablado de que por qué es importante que entendamos las preexistencias y qué tiene que ver la preexistencia con el plan de salvación de nosotros. Que sabemos que ese Dios, que fue el que puso a Adán y Eva, que fueron los primeros, escúcheme algo claro. Dios coloca a Adán y Eva en el paraíso, ¿verdad? E inmediatamente se da cuenta, después ellos, Adán y Eva, cometen el pecado que cometen, pero ya Dios tenía presupuestado un plan redentor. Pero para que se cumpliera el plan redentor, Dios sabía que Él mismo tenía que encarnarse en un hombre para poderlo cumplir. Por eso yo dije algo muy clarito, creo que fue acá con ustedes, no me acuerdo, cuando dije que Él fue el único que realmente experimentó la salvación por obras. Él fue el único. Cuando uno le dice de pronto la salvación por obras, sí, la salvación por obras. ¿Cómo así que la salvación por obras? Sí, las obras de Cristo. Él fue el único que cumplió al pie de la letra todos los requerimientos que Él mismo había puesto. Jesús cumplió todos los requerimientos para poder salvarnos a nosotros. Él era la única persona que podía llegar a cumplir todo a cabalidad, lo que en el Antiguo Testamento se pudiera para ser salvo, solamente lo podía Jesús. Lo cumplió todito por obras. Todas las obras, todo lo que hizo Él, lo cumplió hasta la cruz del Calvario. Ya nosotros, de aquí en adelante, lo hacemos por fe. ¿Por la fe en qué? Por la fe en Cristo. Él lo hizo por obras, pero nosotros lo hacemos por fe, la fe en Cristo. Entonces, si nosotros no entendemos la importancia o la claridad de que ese Cristo que hoy vemos y que adoramos es un Cristo que se hizo hombre, pero también es el mismo Dios, nuestro concepto realmente de salvación y todo quedaría en pañales como tal. Porque pensaríamos sencillamente que, bueno, de pronto, como creen algunas de las religiones, que sí, Él fue un hombre especial, que Dios lo mandó a la tierra y gracias a Él, como dicen por ejemplo los testigos de Jehová, Él fue un hombre muy especial y gracias a Él, lógicamente murió en la cruz del Calvario y por eso se tiene salvación. Pero ellos piensan, ellos no dicen ni aceptan que Jesús sea ¿quién? Sea Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener bien claro. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, volvamos a hacer el recorderis desde el principio, para que podamos entender, porque hasta aquí termina mi capítulo de la preexistencia del Señor. Entonces, volvamos a hacerlo rápidamente. Así a vuelo de pájaro. Hablamos de qué es teología. ¿Se acuerdan qué era teología? ¿Quién me dice? Es la ciencia que estudia ¿a quién? A Dios. Es el estudio de Dios. Es el estudio de Dios. En otras palabras, teología es la disciplina que estudia el conjunto de conocimientos acerca de Dios, sus atributos, etc. Habíamos hablado que dentro de la teología encontramos ¿cuántas ramas? 5. ¿Cuáles son?
histórica y filosófica. Son 5, ¿verdad? Dijimos que en esta escuela bíblica vamos a estudiar ¿cuál rama? La sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? ¿Se acuerdan? Agrupa todas las doctrinas para que las podamos ¿qué? Entender fácilmente. Y hablamos que dentro de la teología sistemática hablamos básicamente de que algunas de las ramas son la neumatología, que ¿qué estudia? El Espíritu Santo, la soteriología, la salvación y la cristología a Cristo. Que en el caso de la escuela bíblica íbamos a estudiar ¿qué? Cristología. ¿Y qué es la cristología? Es la que nos permite ¿qué? Conocer a la persona y la obra de Cristo, ¿ok? Y dimos las 4 razones por las cuales es importante la cristología. La primera, porque toda la escritura da testimonio de Cristo. Segunda, porque la iglesia le ha dado gran importancia. Tercera, porque los enemigos del cristianismo la atacan. Y la cuarta, porque nuestra salvación está en Cristo. Y de ahí arrancamos con la preexistencia, que fue lo que hasta aquí vimos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ha quedado más o menos claro lo de la preexistencia? Es importante que tengamos esto porque, y cualquier pregunta, lógicamente la pueden hacer. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Quedó claro? Ok, entonces hasta ahí vamos el día de hoy.